Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí, junto al colectivo AM y al Centro de Investigación para la Historia de la Danza hoy, presentarles la ponencia acerca de la verdadera danza de la historia mexicana. El centro está dividido en 3 departamentos. El primer departamento es el de Estudios Internacionales, el segundo de Estudios Prehispánicos y el tercer departamento de Estudios Lingüísticos de Grabación. Comenzaremos a hablar de la influencia que tiene y tuvo México a lo largo de la historia en todas las artes en general y en la danza en particular. Una prueba de esto es cómo llegó Rodríguez a la creación de la danza de la serpentina, pieza que la consagra como coreógrafa, vanguardista y musa inspiradora de muchos otros artistas. Así como esta investigación encontró que México ha sido el punto clave de su inspiración, encaminó su trabajo y luego Juliet ha sido inspiradora de otros artistas como Cruz de Tef, Augusto Ben, que la define nada más y nada menos como un parteaguas y la apertura al arte del porvenir. Y justamente este es el fruto de una semilla que se siembra en México, en la ciudad de Puebla, en una boda a la que ella fue invitada de honor. En esta boda, nuestra querida Rodríguez se encuentra con diversas danzas folclóricas, pero la que llama su atención es el jarabe tapatío. En el jarabe tapatío podemos ver el traje de China Poblana, que es lo que justamente a ella más le llama la atención, con sus colores estridentes. Y así es como crea, llegando a Chicago, la pieza de la danza de la serpentina. Y esto no queda aquí. Luego empieza con esta cuestión de los colores a tener la necesidad de trabajar en el escenario con luces de colores. Es una de las primeras artistas escénicas que trabaja luz en el escenario. Y ahí entra en esta historia los hermanos Lumière, que hacen sus primeras investigaciones y experimentaciones de color sobre las filmaciones que hacían de la danza de la serpentina. Podemos ver el video de una de las primeras filmaciones que se han hecho, por supuesto, en manos de los hermanos Lumière. Y por lo tanto, la hipótesis que yo les quiero presentar es el traje de China Poblana y el jarabe tapatío. No solo llevaron a esta coreógrafa a ser hoy quien es, sino que también ha impulsado a los hermanos Lumière a hacer las primeras investigaciones y experimentaciones de color en la historia del cine mundial. Gracias. Y bueno, quiero continuar yo con un personaje que me emociona mucho, que es Marta Graham, quien es conocida como una de las coreógrafas más importantes de la danza moderna. En palabras de Alberto Dalal, Graham tuvo literalmente que imponer su arte incansable, terca, intransigente.
Si bien se forma en Norteamérica, será su viaje a México en 1933 que marcará definitivamente su legado. En contra de las tendencias de los artistas de la época que buscaban viajar a Europa, Graham decide venir a México, aprovechando una beca Guggenheim, y esas fueron sus palabras al respecto. México es algo en sí mismo. Aquí no pude ver danza en aquella ocasión, pero encontré la tierra, la gente, la arquitectura. Hay maravillas por todas partes. Visitó Yucatán y observó a un muchacho descender rápidamente por la escalinata de la pirámide, y el mismo diseño de movimiento lo adaptó a una de sus piezas. Durante su carrera recalcó en varias ocasiones cómo su trabajo tenía origen en la cultura indígena mexicana y reclamó el derecho de nutrirse de culturas ajenas a ella. Asimismo, nunca dejará de mencionar cuánto la marcó el encuentro con ese México más moderno de los años 30, ese México post-revolucionario, donde se vislumbraban los ardores del gran cine mexicano. Es aquí donde aprendió que hay que aprovechar cada momento en escena como algo sagrado. Será en las revistas de la época que Graham entrará en contacto con las imágenes de María de los Dolores Asunción de López Negrete de Martínez de Río, mejor conocida como Dolores de Río. Es en esas iconografías que Graham encontrará el motor que la llevará a dejar su legado más importante. Porque Graham, a lo largo de su carrera, intentará reencarnar el glamour de dichas imágenes hasta llevarlo a su máxima expresión. Será a raíz de reproducir una y otra vez estas poses que con el pasar de los años desarrollará la actitud tediosa de la danza por excelencia. Entre paréntesis, cabe mencionar que la estética vendida por las imágenes de Graham servirá de inspiración para las revistas de moda hasta el día de hoy, como es muy obvio. Porque el legado de Martha Graham no solo se encuentra en los alumnos que siguieron en la danza. Todos conocen a Paul Taylor, Nels Cunningham, Baryshnikov, Nureyev. Su legado más importante trasciende el ámbito meramente dancístico para quedar en aquellos alumnos menos mencionados como Liza Minnelli, Gregory Peck, Kathleen Turner y obviamente la misma Madonna. Es conocida la admiración que Madonna tenía hacia Graham por su aire de superioridad, sus opiniones dogmáticas y el miedo que constantemente infundía a quienes la rodeaban. Cualidades que la convierten en uno de los primeros ejemplos de divismo y que definirá la llamada actitud grahamiana. Graham no conoció la danza mexicana en ese día de los años 30, pero fue en esa tierra de dioses que aprendió a ser una diosa. Por lo tanto, no de sorprendernos que es en nuestro país donde su legado sigue más fuerte que nunca. No solamente en la reafirmación de sus paradigmas dancísticos, sino también en la reapropiación y reafirmación de aquellas actitudes grahamianas presentes en muchos de nuestros dioses de la danza, luminarias, maestros ilustres, siempre dispuestos a infundir ese miedo saludable y a imponer su arte desde la intransigencia. Y continuamos. Vemos que México incluye el cine, la danza, la música como música del mundo. Yo les voy a hablar de John Cage, un personaje que cumple 100 años, estamos festejando el centenario del nacimiento de John Cage. Y según mi investigación, bueno, he sabido que en 1951 John Cage entra en una profunda crisis creativa. A raíz de esta crisis decide hacer un viaje por el mundo para encontrarse con sus colegas y discutir sobre sus problemas creativos. Es así que llega a México y tiene una cita con el colegio de compositores de la época, el llamado CCM. Un afortunado malentendido hizo que la cita se diera con el CCM, es decir, el Colegio de Coreógrafos de México. Cuenta que en las crónicas cuenta que llega a la cita y su pregunta principal, cito: ¿cómo se está transitando este histórico cambio en el arte, entre el paradigma romántico donde el arte debe conmover, emocionar, echando en mi lugar? ¿Cómo se está procesando en
archivo y lo vamos a compartir con ustedes en este momento. Al cabo de poco menos de 5 minutos, Cage comenzó a entender la profundidad de la respuesta. Y es una carta que escribe a su compañero y colaborador Larry Cunningham, en donde dice: fue un momento maravilloso. Aquellas personas se voltearon a ver, parecía que iban a hablar, pero no emitieron sonido durante varios y largos minutos. Siento que esto va a revolucionar mi arte. Presiento que algo está cambiando en mi manera de entender el sonido. En 1952, John Cage estrena en Nueva York la pieza 4:33, conocida por todos, 4 minutos 33 segundos de silencio, interpretada por el fumado pianista James Tudor. Es clara la influencia de México en la composición de esta. Gracias. Muchas gracias, maestro Manuel. Vamos a dar paso a la siguiente exposición. Nadie pregunta que con el video. de estudios especializados en la influencia de la danza de México, en Nueva York y Chicago. Y no podíamos olvidar el caso específico del coreógrafo estadounidense Steve Pastor, que desarrolla la técnica de contact improvisation. Y él, vamos a decir que estaba influenciado fuertemente por la lucha libre mexicana de mitad del siglo XX, en específico el trabajo de Rodolfo Huerta Guzmán, popularmente conocido como el Santo, el Enmascarado de Blanco. Steve Pastor, vamos a enmarcar un poco su contexto, se ubica en la década de los 60 como integrante del grupo experimental de la Johnson Church de Nueva York, junto con un sinnúmero de bailarines como Fred Kerko, David Gordon, Deborah Hay, que quien acabamos de tener una demostración hace unas horas, Yvonne Reiner y Lenz Gómez. Este grupo de artistas básicamente lo que hacía era rechazar todas las fórmulas de creación de la danza moderna muy arraigadas a finales de la década
conmemoración. Pues desde algunos años atrás este recinto ya acogía movimientos artísticos de vanguardia. Y Steve Paxton, como considerado como el fundador de la danza postmoderna, básicamente encuentra este input en la técnica a través de hacer un trabajo profundo con los luchadores mexicanos. Y un poco influido por la movilidad de su época, él básicamente buscaba otros motores corporales que permitiesen la relación entre dos intérpretes y que éstas se diesen sin falsedades ni estructuras formales de ningún tipo. Exploraba en su propio cuerpo y la manipulación de otros la regulación de las leyes físicas muy presentes en la lucha libre mexicana, como la de la gravedad, la inercia, el momentum y la fricción. Es en 1961 que el bailarín estadounidense se encuentra con la película El Santo contra los zombies. Y hace un estudio muy exhaustivo, sobre todo de una escena en la que el santo hace lucir sus habilidades motrices en el cuadrilátero. Podríamos decir que aquella película en blanco y negro, considerada como parte del cine de culto, es referente de Paxton para la génesis de la técnica postmoderna de danza contact improvisation. Paxton decide ir más allá y en 1965 extiende una invitación hacia las figuras más importantes de la lucha libre mexicana de aquella época para hacer una demostración de las reglas básicas de este deporte en la Johnson Memorial Church, la cual había acogido a Paxton como artista experimental debido a su antecedente con el grupo Johnson Dance Theater. Es así que en ese verano, en el verano de 1965, Blue Demon, Black Shadow, Gabriel Galindo, El Lobo Negro, Huracán Ramírez, El Médico Asesino viajan a la ciudad de Nueva York. Tenemos aquí un poco del evento para que lo puedan comprobar, para mirar una prueba reciente de este hecho. Como resultado de esta experiencia, Paxton nos dice: nunca antes había sido testigo de una corporalidad de esa naturaleza practicada en la lucha libre mexicana. Y de aquí extrae las reglas básicas de los luchadores, trascendiéndolas a principios filosóficos del contact improvisation. Como dato curioso, me gustaría platicarles que Paxton a su búsqueda artística personal la llama Operación 67 por otra película del Enmascarado de Plata, Jack Rock, totalmente inspirado, en donde la sinopsis dice: el santo deberá defender al mundo de una organización criminal mayor. Paxton, en su propio medio, asume su misión, entendiendo como rival a las convenciones de la danza moderna, las cuales significaban por su arraigo un enemigo difícil de controlar. A continuación, a manera de contact lingüístico, vamos a ir mencionando punto por punto las reglas de la lucha libre y su equivalente en la danza. Someter, Liberar, derribar, apoyar, defender, recibir, atacar, impulsar, volar, suspender, capturar, abrazar, forzar, soltar, contracturar, relajar, contener, fluir, gemir, respirar, entretener. expresar. Y bueno, contamos con un registro audiovisual de cómo se trabajaba en esa época, de la cual vamos a hacer ahora una pequeña demostración para ver cómo es que Steve Paxton y el santo desarrollaban esta idea. Sobre todo en el interés de entender cómo la relación de dos corporalidades podía darse en el ámbito de la danza.
hago contacto visual con mi compañero, la presencia de relajar, relajar mucho. Cuidar y volver. Volar. Voy. Fluir. Girar. Avanzar. Y bueno, mientras que en los años 60 ocurría toda esta revolución dentro de las convenciones de la danza y en general en Nueva York, mientras toda esta locura estaba pasando en México,
Y este fue el videoclip oficial del Campeonato Mundial de Fútbol de 1986. Bueno, los bailarines aquí presentes, en la derecha tenemos al Rubio, digamos, de Dario Player, por supuesto director de la Compañía Nacional de Danza, y el otro es Alberto Estrella, que después de haber salido, bueno, hecho varios teatros comerciales, también estuvo muy presente en el mundo de las telenovelas. Este es un momento donde se suben las imágenes finales, la imagen que ya se ha comentado, incluyó a Marta Gart en sus investigaciones. Los dejo por mucho más interesantes en este caso en particular, como por ejemplo
la que Foucault propone entre la locura y el océano, o sobre todo la que Lacan propone entre el inconsciente y la selva. Quiero enfatizar aquí cómo ambos, Foucault y Lacan, a pesar de tener digamos, posturas opuestas, definen la etnología y el psicoanálisis como el cimiento epistemológico de lo que hoy conocemos como las ciencias humanas. Para Foucault, para hacer un breve resumen, el psicoanálisis es básicamente el inconsciente visto desde el consciente, es decir, sometido a la representación, mientras que la etnología es la rivalidad, la selva, digamos, vista desde las estructuras occidentales sometida a la colonización. Vemos como hay una relación muy clara, estructural, entre ambas disciplinas. En el caso de Lacan, repito, es una postura contraria, pero existe esta misma relación. Para Lacan, el psicoanálisis examina sin establecer esta verticalidad de la que Foucault hace tanta crítica. Para Lacan, el psicoanálisis examina de una manera absolutamente horizontal, subjetiva, digamos, tanto el inconsciente como el consciente, mientras que la etnología, de la misma forma, horizontal y objetiva, examina el occidente y la tribu. Vemos en ambos casos esta relación, y a partir de esta relación podríamos establecer, y sobre todo Lacan establece este paralelismo entre la selva y el inconsciente. A partir de este descubrimiento, se podría decir que, para abreviar, que la selva o la tribu es a lo social, lo que el inconsciente es a lo individual. Y a partir de este descubrimiento es que Lacan decide viajar a Chiapas a hacer un trabajo de campo que fue importantísimo en el desarrollo teórico de sus investigaciones. Podríamos decir que el Chiapas para Lacan fue lo que los Galápagos para Lacan llega a Chiapas y ahí, al analizar las cadenas de comunicación entre los poblados que llamaba tribus, estas son las chozas, al analizar la manera en que se comunicaba un pueblo con otro, descubre lo que después sería la base de su teoría, que es que el inconsciente está conformado por cadenas de significado significante que son biunívocas y unidireccionales. Bueno, tenemos claro, digamos, cuál es la principal aportación de Chiapas a Lacan, pero también Lacan, afortunadamente, hizo muchas aportaciones a Chiapas. Una de las más importantes, si no es que la más importante, es la inserción del complejo de Edipo en la cultura chiapaneca, y gracias a esta inserción, la revalorización de la noción de culpa, que ya había sido insertada gracias a la colonización. Este cambio en la episteme de la cultura chiapaneca proporciona el suelo para lo que ahora conocemos como sincretismo lacaniano o sincretismo lacaniano. El sincretismo lacaniano es fundamental para el desarrollo de un sinnúmero de movimientos que se estuvieron gestando de manera latente durante unas cuantas décadas, hasta que a mediados de los 80 y a mediados de los 90 empezaron a surgir en toda la región lacaniana o lacandona. Muchos movimientos políticos, sociales, culturales, artísticos, incluso, como la que Gilles definiría como la coreografía más mediática, la coreografía masiva mediática
Actualmente, artistas, bailarines lo utilizan, ¿no? En todas las disciplinas artísticas en general se suelen ver. Y un ejemplo muy claro en danza, por ejemplo, es el coreógrafo ya mencionado anteriormente, Martin Stamper, que es una persona que se dedica a marcar tendencia a nivel internacional. Bueno, esto sería la influencia estética. Y profundizando en la influencia corporal, el siguiente nivel que encontré, que voy a tener un poquito más, los personajes de Roberto Gómez Bolaños han creado recursos y herramientas claves en la investigación de la danza contemporánea. Movimientos institucionalizados, como es el caso de la famosa garrotera, no sé si recuerden cuál es cuando el chavo se asustaba. Consiste en una secuencia de movimientos cortos, paralelo, plie, suelto el brazo y flexiono el codo. Todos estos movimientos van acompañados con un sonido y terminan con una larga pausa. Si bien para recordarlo más para ti. Dos claros ejemplos de la reproducción de la garrotera a nivel mundial son, por un lado, en la penúltima obra de la coreógrafa Lili Dorvillier, utiliza este recurso de movimiento y sonido para desarrollarla. Y si bien no lo quiere aceptar del todo, es sabido que la coreógrafa Meg Stewart se encuentra muy influenciada. Continuamos con los chifladitos. Fueron los encargados de imponer como moda la utilización de movimientos pequeños y sutiles de alguna parte específica del cuerpo. Forma de movimiento claramente retomada por la reconocida coreógrafa Pina Bausch. Hay mucha gente que nació para lograr Chile y hay otros que nacieron para mediados de septiembre, más o menos, que la conocieron. El siguiente sería la chiripiorca. Movimiento que no sé por qué nosotros llamamos chiripiorca, pero la investigación se con ella. Y es realizada por Chaparrón Bonaparte, reconocido
Bueno, para concluir, todos los documentos con los que me encontré consideran que la coreógrafa más influenciada por Roberto Gómez Bolaños, tanto a nivel estético como corporal, es la coreógrafa Sara Manente, y vamos a cerrar con un video de ella. Gracias. Cómo México ha influido en artes formales, en la danza formal. Y ahora vamos a ver un poco esta situación en el país. Cómo las danzas formales también han enriquecido a las danzas populares mexicanas. Vamos a ver. Entonces me pongo a trabajar todas las conexiones con la vida, mi cuerpo, cómo hay un profundo trabajo de contacto. Vemos aquí el origen de la lucha libre antes de que fuera formalmente en contra. Y podemos apreciar aquí la conexión rodilla-hueso-pélvico. Y que algunas danzas lo han llevado al límite, como por ejemplo aquí, donde la pelvis entra en contacto con la pelvis del compañero. ¿El permiso? En la danza llamada el choque. Gracias. Gracias, Elena. Y para un poco aclarar este panorama, que creo que es un poco confuso, y ya que estamos llegando a la danza contemporánea, yo propongo un pequeño estudio, digamos, lingüístico en torno a pues los nombres que las compañías de danza contemporánea mexicana han elegir y cómo esto se relaciona, digamos, con la lengua. Bueno, creo que es importante ver un poco como ese panorama general y ver cómo la danza contemporánea mexicana dio, digamos, varias escuelas profesionales que ya conocemos algunas. Y primero quisiera empezar nombrando aquellas compañías establecidas, subsidiadas anteriormente, como aquellas por el Ballet Nacional de México, el Ballet Independiente, el Ballet Teatro del Espacio, el Ballet de Bellas Artes, Compañía de Santa de Lima, Ballet Conjunto de México, FIM, y Ballet Modelo de México en 1952, que me interesa destacar que ahora hay un otro Ballet Modelo de México, que nos vamos a ir para acá abajo, que es conocido como Las Desdes, conocido en los mayas. Ellos decidí colocarlos en una categoría que llamaría danza post-conceptual, junto con Alexander Rosas Bogart y un colectivo inquietando que ya desapareció. Además de esta danza conceptual o post-conceptual, digamos, hay una muy importante que se nombró aquí ya, que sería la danza contestataria, entre las cuales están estas compañías que hicieron movimientos en los 80s, entre ellos Tropicanas Holiday. Tropicanas Holiday es, además de un nombre de compañía que nos gusta particularmente, es importante rescatar lo que su fundadora, Graciela Enríquez, decía a principios de los 80 ya, y hablaba desde la convicción de que la danza contemporánea entonces era agobiante, aburrida, predecible y la más colonizada de todas las artes. Su respuesta despertó el asombro del público acostumbrado a la danza académica y formalista. Bueno.
Después de estos grupos está Foriol Ensamble, Cuerpo Mutable, Colectivo Fresco, Laboratorio.d, ahí nos pueden ver que Independiente y versus danza teatro, más contestataria por hacer danza teatro que por versus. El Cuerpo Mutable nos debe conectar con otra categoría que se llamaría la danza reiterativa. Hablo de un lugar absolutamente lingüístico. Reiterativa porque en su nombre es la palabra danza o la palabra cuerpo. Obviamente cuerpo mutable, cuerpo con humano y corpo, poniéndose corpóreos y foráneos, que también quiere decir cuerpo. La palabra danza tenemos contempo, danza, contradanza, danza, tanto, danza, sinalodanza, danza arena, de Chihuahua y Tempest danza. Hay un caso muy particular que es el de UX o no danza, que es una categoría única que ellos mismos denominaron danza bizarra. Otro caso de danza en una categoría única sería el caso de la compañía de Hermosillo, de Adora Monoriel, que desarrollaría el género de danza mínima, desarrollado por Benito González de Huesotero. Y bueno, uno que es particularmente importante en México es de la danza mística, por muchas de las razones que ya sabemos. He decidido meter en esta categoría nombres que se acercan a lo místico, ya sea a través, del nombre de una estética específica o del uso de lenguas extranjeras, referentes etimológicos o probablemente una música poética más rebuscada. Entre ellas Estados Unidos, que es una combinación de María Diccionaria, Lírico, Delfos, Cultura, etc. La Leteña de Iglesia y Sebe de Mar. Leo es una de las que nombraría un caso etimológico. Y la conecto con la danza numérica. En otros casos, esto se estableció una relación mística también, ya sea por cuestiones cabalísticas, arquitectónicas o meramente presupuestales. Entre ellas están en dos partes, incluso Camino 4, para el 92, Expansión 7 y un grupo actualmente recién creado, 3, que tienen funciones. Bueno, finalmente vamos a hablar con la danza en general, entre las que me gustaría destacar: Antares, La Lágrima, Pocapo, Muse, Teoría de Gravedad, Pulso, Compañía de Danza Alicia, Sánchez y Compañía Tania Pérez Salas, Danza Contemporánea, Compañía Mexicana de Danza Contemporánea, Módulo Arte Móvil, Danza Clan, Teatro del Cuerpo, Micrónica Producciones, La Manga, Circo Contemporáneo, Stage, Danza Multidisciplinaria, Andamio, Cuba, Coco, Al Aire Producciones, Módulo, Devorarte, Los Planteamientos, Luna Roja, Papaya, Mecánica, La Cebra, Tumaca, Máquina de Escribir. La Cebra, además, es un caso especial también porque ha creado una categoría de danza gay. Y me recientemente enterado que hay una compañía de danza folclórica que también entra en esta categoría. Bueno, para cerrar, digamos, con esta conferencia, quisiera destacar y puntualizar la influencia que México ha tenido a nivel mundial. Influencia del extranjero en países como ya sabemos: Alemania, Canadá, Rusia, Estados Unidos, Suecia, Francia, Dinamarca, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Trinidad, Jamaica, Curazao y Venezuela. Bueno, ya para terminar nuestra ponencia sobre las influencias del mundo, quisiéramos compartirles este video que de alguna manera fue disparador de todas nuestras investigaciones. En el mismo se va a poner en evidencia cómo hay una relación entre la movilidad clínica de Belinsky y los ritmos precursores del campo. Es muy sabido, resulta muy común, que se conoce como Stravinsky admiraba profundamente a Fiesterado y a sus habilidades, y lo consideraba un genio de
Thank you.